Bueno, entonces el primer problema que quería que viéramos hoy es el problema número 4 de la guía 7 de trabajo y energía, en el cual nos dice lo siguiente. Tenemos un bloque de 2 kilogramos que se desliza por una superficie sin rozamiento, como se indica en esta figura. La velocidad inicial del bloque es de 2 metros por segundo. Entonces nos piden que calculemos la velocidad del bloque antes de ingresar al plano inclinado, la compresión máxima del resorte una vez que la masa choca contra el resorte y se comprime, y el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad aquí en este plano inclinado. Nos dicen ahí que expliquemos el ciclo. Entonces, para resolver este problema, me gustaría, al igual que como hizo el profesor Julio en el video, que está en el aula virtual, indicar puntos de referencia. A este le vamos a llamar punto O. Este punto donde la masa vuelve a tocar esta superficie aquí abajo le vamos a llamar punto A. Este le vamos a llamar punto B. Este es punto C. Y el punto donde ocurre la máxima compresión le vamos a llamar punto D. Y sobre este sistema vamos a dibujar nuestro marco de referencia. Entonces yo voy a ubicar un eje Y con origen en el piso, en la altura esta de esa base. Y allí también voy a ubicar sobre el piso voy a ubicar un eje X. Entonces, este es mi sistema de referencia. No se olviden en el parcial poner los sistemas de referencia que están usando. Yo sé que cuando ustedes se acostumbran a usar fórmulas, a veces se olvidan de escribir cuál es el sistema de referencia, pero es importante ponerlo. Entonces, nos piden que calculemos la velocidad del bloque antes de ingresar al plano inclinado. La velocidad del bloque aquí. Entonces, ¿cómo obtenemos la velocidad del bloque en este punto? O bien en este punto. ¿Qué les parece? ¿Eso sería como un tiro horizontal la primera parte? Vos decís aquí. Sí. Más o menos, porque, o sea, no es tiro horizontal en el sentido de que vos tenés la masa siempre apoyada sobre una superficie. Lo que sí es cierto es que vos tenés una velocidad inicial que sí es horizontal. Habría que calcular la energía mecánica entre el punto de partida hasta el punto antes de subir por el plano inclinado. ¿Y por qué calcularíamos la energía mecánica? Es la suma de la cinética más la potencial. Eso también es correcto, pero ahora me interesa que discutamos un poquito el por qué. ¿Por qué calcularíamos la energía mecánica? Bueno, yo simplemente viendo que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, sé que puedo despejar de alguna manera. Bien, bien. Las ideas ahí, a ver, van cayendo en su sitio. La pregunta es, ¿para cualquier tipo de rampa yo podría calcular la energía mecánica acá y acá? ¿O depende de algo? A ver, por ejemplo, en este caso me dicen que esto no tiene fricción. Pero si yo tuviera fricción, digamos en esta región yo tengo fricción, por ejemplo, ¿qué pasaría en ese caso? Ahí creo que sería la variación de la energía mecánica. Ujú. ¿Y por Hay qué dos hacemos tipos, eso? profe. ¿Cómo?
Hay dos tipos, la conservativa y la no conservativa, ¿Dos tipos de qué? de energía mecánica. La energía mecánica conservativa significa que no hay engrosamiento. Entonces se mantiene tanto en el punto inicial como en el punto final la energía cinética y potencial. Por supuesto, obviamente en el punto cero no hay energía cinética que comienza en el punto de partida, pero sí hay potencial. En cambio, en el punto B sí hay que verificar si hay energía potencial y cinética. Pero como está en el punto más bajo, por así decirlo, en nuestro eje, no hay potencial. Ujú. A ver. Me gusta que están trayendo muchas ideas interesantes. Ahora solo me gustaría alinearlas un poco. Eh, la energía mecánica... Sí, Tomás. Profe, en este caso, en el punto cero sí habría energía cinética también, porque empieza con una velocidad inicial, ¿no? Eso es correcto también. Sí. Bien. Entonces, primero quería mencionar que la energía mecánica no es conservativa o no conservativa. Esos términos conservativo o no conservativo se asocian a las fuerzas. Entonces, las fuerzas son conservativas o no conservativas. En el caso de tener fricción, la fricción es una fuerza no conservativa. Es una fuerza que usa energía, la transforma en términos a calor. Y una vez que la energía está en forma de calor, ya no la podés usar para nada. Bueno, al menos no en este contexto de mecánica. Típicamente cuando la energía se gasta a calor es energía desperdiciada. Entonces, la fricción eso es lo que hace. Es una fuerza no conservativa. Lo que ustedes tienen que preguntarse es lo siguiente. ¿Hay o no hay fuerzas externas? A la fricción uno la va a considerar como una fuerza externa. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que preguntarse. ¿Hay fuerzas externas? Y acá tenemos dos posibles respuestas, ¿no? Sí y no. Ahora, si no hay fuerzas externas, entonces, este símbolo significa entonces. Entonces, la energía mecánica se conserva. La energía mecánica es constante. ¿Está bien? Entonces, siempre que no haya fuerzas externas, la energía mecánica va a ser una constante. La energía mecánica de acá arriba va a ser igual a la energía mecánica de acá, va a ser igual a la energía mecánica de acá, va a ser igual a la energía mecánica de acá o acá. Ahora, si hay fuerzas externas, entonces la variación de la energía mecánica es igual al trabajo hecho por las fuerzas externas. ¿Está bien? ¿Esto lo vieron en la teoría? ¿Se acuerdan de algo así? Sí, sí, sí. Y en el ¿Sí? aula también explicó el profesor. Bien, En la clase grabada. bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justificar lo que estamos el procedimiento que vamos a tomar. Entonces, si nos hacemos esta pregunta, para este problema, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta es la de abajo. No. Eso significa, entonces, esto yo lo voy a dejar, lo voy a cambiar de color, porque esto es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, una pregunta que va para nosotros. Como parte de la solución del problema, uno arranca diciendo, no, como no hay, a ver, uno dice, como no hay fuerzas externas, la energía mecánica se conserva.
Esta simple oración que parece tan inocente es sumamente fuerte y es importante que ustedes justifiquen en un parcial si la energía mecánica se conserva o no se conserva. Y esto no solo te dice que la energía mecánica se conserva, sino que además también está implicando el por qué. Entonces, fíjense que en un renglón y medio ya hice una justificación muy fuerte de por qué voy a usar que la energía mecánica es igual a constante. Entonces, ahora sí puedo ir y analizar lo que ya estuvieron mencionando antes. Acá arriba yo tengo no solo una energía cinética inicial, porque hay una rapidez inicial de esta masa, sino que también hay una altura. Entonces, en este punto yo tengo una mezcla de energía cinética más potencial, y tendré que ver después qué pasa acá abajo donde ya no hay energía potencial. Entonces, en el punto O, tenemos que la energía mecánica es igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por la altura en el punto O. Y esto, bueno, haciendo las cuentas, ¿cuánto será? Esto es 1/2 de la masa, que eran 2 kilogramos, por la velocidad inicial, que eran 2 metros por segundo al cuadrado, más la masa, que eran 2 kilogramos, por la gravedad, que es el 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura inicial, que son 10 metros. Entonces, esto nos daba, creo que daba 200 joules. Entonces, la energía mecánica es igual a 200 joules. Respecto de la unidad, fíjense que la unidad nos da kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, que es igual a newton por metro. O sea, si ignoramos este cuadrado, esto es newton, y nos queda un metro multiplicando, que es lo mismo que joules. ¿Está bien? Y esto es correcto, porque esta es la unidad en el sistema MKS que estamos usando para este cálculo. Entonces, esta es la energía mecánica. Eso es lo que vale siempre la energía mecánica. Ahora que ya la hemos calculado, podemos ir y responder la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad del bloque antes de ingresar al plano inclinado? O sea, aquí. También podríamos haberlo calculado aquí, en el punto A, ¿no? En toda esta región, la velocidad va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ahí solamente hay energía cinética. ¿Hay rozamiento tampoco? El rozamiento, la energía, digamos, la otra forma de decir lo que dijo Manuel es que acá la energía potencial es siempre igual a cero, o sea, es constante igual a cero, de acuerdo a cómo pusimos nuestro sistema de referencia. Entonces la energía cinética también se va a mantener constante. Por eso la velocidad va a ser constante. Bien. Entonces, ahora vamos y planteamos para el punto B. En el punto B, nuestra energía mecánica es igual a ¿qué? Es igual simplemente a 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces uno iguala las dos expresiones y obtiene el resultado final. Como ya habíamos hecho el cálculo de la energía mecánica, entonces de acá sacamos que la velocidad en B va a ser igual la raíz cuadrada de 2 veces la energía mecánica dividido la masa. Entonces esto es la raíz cuadrada de 2 por 200 dividido 2. Todo esto tiene que dar en metros sobre segundos, porque estoy usando MKS. Y esto debe ser algo así como 14,1 metros por segundo.
Entonces, esta va a ser la velocidad en B. Entonces, o sea, ya tenemos ahí la velocidad. ¿Y qué es lo que usamos? Y usamos conservación de la energía. Ahora se pone más desafiante el problema, porque nos piden la compresión máxima del resorte. ¿Cómo hacemos eso? Ahí sería también lo que es el principio de la conservación de la energía, pero creo que ya entraría lo que es la energía potencial elástica también, porque se Perfecto, comprime el resorte. exactamente. Y entonces les pregunto, en el punto D, donde el resorte está máximamente comprimido, ¿cuánto vale ahí la energía potencial gravitatoria? ¿No? Y M por G por H, ¿no? M por G por esta H que está acá. Bien. ¿Y la energía cinética? 0. Cero, ¿no? Porque el resorte está completamente comprimido y ahí la masa está quieta. Entonces, así como dice Manuel, en el punto D, tenemos que plantear que la energía mecánica es igual a la energía elástica más la energía potencial en D. Entonces, lo voy a escribir al revés. La energía potencial en D más la energía elástica. La energía potencial en D es M por G por la altura del punto D, que son 7 metros. ¿Y cómo es el término de energía elástica? Un medio por K por delta de X o X al cuadrado, una de las dos. Llamémosle X, simplemente. Estiramiento X al cuadrado. Entonces, ese es el término de la energía elástica. ¿Están de acuerdo, no? ¿O hay alguna consulta respecto de esto? O sea, ya habíamos visto, me parece, resortes antes. ¿Estamos bien con esto, chicos? Entonces, de acá nosotros podemos despejar esta que es la única variable que no conocemos del problema. Entonces, si a la energía mecánica le restamos m por g por la altura en d, esto es igual a un medio de k por x al cuadrado, y de acá podemos despejar x. O sea, yo paso este 2 multiplicando todo esto. Después paso el k dividiendo y después la raíz cuadrada me va a quedar así. X va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre k por energía mecánica menos mg por la altura en d. Bien. Bueno, y acá toca hacer la cuenta. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre... Me olvidé cuánto era la constante del resorte. 200 newton por metro. 200 newton por metro por... Esto era 200 joules, menos la masa que eran 2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura en D que eran 7 metros. Bueno. Hay que hacer la cuenta. ¿Alguien quiere hacer la cuenta? De hecho, para ser más precisos, esto nos daría dos soluciones, más y menos.
Y ya vamos a ver con cuál nos quedamos. ¿Alguien está haciendo la cuenta? Ok, y le dice. 0,79 puede ser. Sí, sí, es exactamente eso. 0,79 metros. Ahora obtenemos esos dos signos. ¿Qué quiere decir esos signos? A ver. Tal y como escribimos el problema, a ver. Estos signos nos indican que tenemos dos posibles estiramientos, ¿no? Un estiramiento hacia allá, o sea, una compresión del resorte. Perdón. Un estiramiento hacia allá, que sería el X positivo, que es una compresión del resorte, pero también hay algo así como un X negativo, que nos estaría indicando que el X podría estar acá. ¿Es física esa solución? ¿Es física la solución en la que el resorte en vez de comprimirse se expande? Claro, sí, profe. ¿Sí es física? Claro, sí, pero como la masa como que le choca al resorte, entonces se comprime, sí o sí. A ver, me interesa acá la discusión, porque Manuel dice que el resorte se comprime sí o sí, y hay otros que dicen que las dos soluciones pueden ser. Puede ser que la masa esté colgando del resorte. ¿Qué quieres decir con colgando? Porque colgando yo entiendo como algo que cuelga en contra de la gravedad, ¿no? ¿Qué quieres decir colgando? Claro, claro, así. Bueno, pero acá no está, acá está horizontal el resorte. Por eso no entiendo lo que me quieres decir con colgando. Yo por lo que entiendo, profe, como la ley de Hooke nos dice que fuerza igual a K por X, cuando se aparece el signo negativo, se utiliza cuando vos querés calcular, digamos, la fuerza que va en sentido contrario al desplazamiento, digamos. O cuando está en el punto negativo en el eje, en el punto X, digamos. O sea, el desplazamiento te gana. O sea, es correcto de que el desplazamiento aparece cuando uno quiere calcular las fuerzas. Pero acá nosotros, lo que yo veo es que acá obtuvimos dos soluciones que son matemáticamente posibles. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos es la correcta físicamente hablando? O sea, la solución que es correcta físicamente en este problema es aquella que te dice que el resorte se comprime. No tiene sentido que la masa venga y choque el resorte y después el resorte alcance un equilibrio en una posición que está a la izquierda. Por lo tanto, lo que físicamente es correcto aquí es que haya una compresión del resorte. Eso tiene que quedar escrito. Entonces, acá yo diría X es igual a 0,79 metros. No sé, diría... Entonces, esta es la compresión del resorte. Si bien hay una solución matemática más, la tengo que descartar porque no está representando el problema. ¿Sí? Les aclaro esto porque lo van a volver a ver después. Van a encontrarse problemas en los cuales van a obtener más de una solución, digamos, más de una solución para una compresión del resorte. Y es importante que ustedes sepan
que tienen que quedarse con la solución que les represente la física del problema. ¿Sí? Sí, profe. Finalmente, el problema nos pregunta acerca del trabajo efectuado por la fuerza de gravedad cuando el bloque sube por el plano inclinado. Bueno. Ítem C. En este caso tenemos nosotros el plano inclinado con una anglutita. Tenemos la masa subiendo por ahí. Da su peso en esta dirección, que como siempre podremos descomponer en la dirección normal de la superficie y en la dirección paralela. Esta la llamamos P sub X, esta la llamamos P sub Y. Entonces, a ver, de vuelta, si este es el ángulo θ, entonces este es el ángulo θ. Entonces, P sub X, el módulo de esta fuerza P sub X es igual al módulo del peso por alguna función trigonométrica. P sub X está relacionado con el seno del ángulo. Y el módulo del P sub Y es igual al módulo del peso por el coseno de θ. Entonces, la fuerza que está actuando sobre la masa acá es, si querés, esta componente del peso, ¿no? Entonces, uno tiene que calcular el trabajo realizado por la fuerza, por esta fuerza. Ese trabajo uno lo calcula así como P sub X, producto escalar, el desplazamiento, delta X. Ahora, el desplazamiento va desde esta posición hasta esta posición. Entonces, si nosotros ubicamos un sistema de coordenadas, que voy a dibujar ahora para que quede claro. Nosotros ubicamos un sistema de coordenadas así. El desplazamiento es positivo hacia la derecha y la fuerza apunta en sentido contrario. Entonces, el producto escalar entre estas dos cantidades vectoriales da negativo, ¿no? Esto es menos el módulo P sub X por el módulo del desplazamiento. ¿Está bien? O, como ustedes lo pueden haber visto en otro lado, esto es igual a el módulo del P sub X por el módulo del desplazamiento delta X por el coseno del ángulo que forman. También lo pueden haber visto así, ¿no? Donde ustedes tienen que darse cuenta de que el ángulo que forman, un desplazamiento que apunta en esta dirección y un peso que apunta en esta dirección, es de 180 grados. Entonces, si estos son 180 grados, el coseno de 180 grados es menos 1. Entonces vuelven a parar a la expresión anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos falta? O sea, nosotros ya tenemos esta componente, ya sabemos cuánto vale. O sea, nos falta calcular esta componente. Nosotros sabemos que la altura final, esta altura, eran 7 metros. La que habíamos llamado I en D. Entonces tenemos que calcular cuánto se desplaza. Se desplaza sobre esta diagonal. Entonces, hay que calcular acá cuánto es este desplazamiento, ¿no? ¿Me siguen, chicos? Sí, ¿Sí?
Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es calcular ese desplazamiento diagonal sobre el eje X, o sea, sobre la superficie del plano inclinado. Entonces, este módulo de delta X es igual a... es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, yo sé que el seno de tita es igual a la altura ID, que eran esos 7 metros, dividido este módulo del desplazamiento X. O sea, que si yo hago un poquito de álgebra, llevo esto para allá multiplicando y traigo esto para acá dividiendo, me queda que este módulo de X, perdón, delta X, es igual a ID dividido el seno de tita. Entonces, usando esto acá, me queda que esto es igual a menos el módulo de P sub X es el módulo del, como está acá arriba, el módulo del peso por el seno de tita. O sea, es masa por gravedad por el seno de tita. Por este desplazamiento, que lo calculamos acá, es ID dividido el seno de tita. Entonces ahí vemos que se cancelan los senos y nos queda que el trabajo hecho por la fuerza de gravedad es menos m por g por la altura ID. Este es el trabajo, ¿no?, hecho por la fuerza gravitatoria. El peso. Ahora, ¿qué creen ustedes que significa ese signo? Que el trabajo es negativo. ¿Y por qué sería negativo? ¿Qué representa el que sea negativo? A ver, ¿alguien más? ¿Qué creen que representa que un trabajo sea negativo? Que se mueve hacia... Fede, ¿quién se mueve hacia la izquierda? Y en realidad la masa no se está moviendo a la izquierda necesariamente, porque ya venía con una velocidad inicial, y sabemos además que llega a este lado de la rampa, así que en ningún momento la masa se va a mover a la izquierda. A ver. Sí. O sea que hace fuerza contra la hipotenusa, por así decirlo. Perdón, no te entendí. ¿Puedes repetir? Que es contra el piso. Contra el piso. En realidad esto está... Fíjate que la fuerza que nosotros pensábamos está en la dirección tangente, perdón, en la dirección paralela al piso. O sea que no es contra el piso. A ver, les doy una pista. Aquel trabajo, ¿en qué unidades se mide el trabajo? En Joule. En joules. En joules si usas el MKS. O en general, en unidades de energía. O sea, esto es una energía. Este trabajo es una energía. Pero ¿por qué una energía podría tener un signo negativo? ¿Qué podría estar representando que yo tengo un signo negativo en una energía? Que pierde energía. Por ahí va, ¿no? Acá este signo negativo hay una pérdida y nos puede indicar que hay una pérdida de energía. ¿Quién pierde energía?
¿Quién pierde energía? Capaz que es una pérdida de la velocidad de la masa. Porque en ese momento habíamos dicho que había energía potencial y elástica nomás. Cinética ya no había más. Bueno, eso acá arriba, ¿no? Pero en el transcurso pasa algo de lo que estás diciendo ahí. En el transcurso hay una mezcla entre energía potencial y energía cinética. El hecho de que esto sea negativo nos indica que hay una pérdida de energía. ¿Qué energía? Y bueno, la energía cinética inicial de la masa. O sea, esto nos está indicando es que la masa está perdiendo energía cinética. Esa energía, debido a esta fuerza gravitatoria, se está transformando en energía gravitatoria, ahora, energía potencial gravitatoria. Entonces, esto nos indica que la masa, como sistema, está perdiendo parte de su energía cinética en este caso. Entonces, a mí me gusta mucho pensar todo lo que es energía, muy al sentido de lo que es una cantidad que yo tengo, que la gasto en una cosa o en otra cosa. Es como si fuera plata. Yo tengo cierta cantidad y la tengo que gastar. La gasto en una cosa o en otra, pero siempre hay una conservación. Si yo tenía 100 pesos y me compré unos chipá y una yerba para tomar mate, bueno, gasté en eso. Se convirtió en otra cosa, pero el valor sigue siendo el mismo. Entonces, a mí me gusta, quizás mejor, porque con esto no hay inflación, ¿no? Entonces, me gusta pensar a mí la energía en términos de una cantidad que yo tengo que le puedo gastar en diferentes cosas. En este caso, yo acá en este punto inicial tenía cierta energía mecánica que estaba toda en energía cinética. Al subir a lo largo de la rampa, fui gastando parte de esa energía cinética para transformarla en energía potencial. Y eso es lo que me indica esto, de que parte de esa energía inicial la gasté para transformarla en energía potencial. ¿Quieren hacer alguna pregunta o comentario? A mí lo que me deja duda es el tema de la gravedad, porque veo que en diferentes ejercicios, cuando hay una velocidad inicial, generalmente la gravedad es negativa. Pero en este caso, que es un ejercicio diferente, la gravedad es siempre positiva. Bien. No, es muy buena la pregunta tuya. A ver, cuando nosotros estamos calculando la energía potencial, ahí es donde interviene la energía potencial gravitatoria. Ahí uno toma G como una cantidad positiva. En otros ejercicios, por ejemplo, en ejercicios donde tenés que calcular, a ver, en ejercicios de cinemática o de dinámica donde interviene la gravedad, ahí uno le puede poner un signo más o menos dependiendo de cómo uno haya orientado el sistema de coordenadas. Acá lo que es importante es que vos tenés que calcular una energía potencial. La energía potencial que vos tenés siempre tiene que ser mayor cuando vos aumentás la altura. Entonces, eso es consistente con que, a ver, lo voy a escribir por acá, con que tu término de energía potencial crezca cuando vos haces crecer la altura. ¿Está bien? Entonces, uno le pone típicamente m por g por altura, donde la altura uno la toma así, vertical, pero depende también del sistema de coordenadas. Hay ciertos sistemas de coordenadas en los cuales sería conveniente ponerle un menos a la energía potencial. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, esto es como ya un desvío. Si vos tenés un sistema de coordenadas tal que lo definís positivo hacia abajo, esta es tu altura, y digamos que vos dejás caer una masa desde un edificio, ¿no? La dejás caer. Entonces, tu energía potencial, acá, si vos la escribís como m por g por la altura, fíjate que a medida que esto crece, en realidad su energía potencial disminuye.
¿No te parece? O sea, físicamente, si yo dejo caer la masa desde acá, bueno, está cayendo, por lo tanto su energía potencial está disminuyendo. Sin embargo, esta expresión nos indica que Is más grandes tienen energía potencial más grande. Eso no puede ser. Eso está mal. Físicamente está mal. Entonces, en este caso, para este sistema de coordenadas, es necesario agregar ahí un signo menos. Ahora veamos qué pasa. Si yo dejo caer la masa y ahora la variable I crece, eso significa que mi energía potencial tiene que disminuir. Y ahora sí es consistente, porque este signo menos hace que para valores de I más grandes, esta energía potencial es cada vez más chica, porque es más negativa. Ahora tenemos una energía potencial negativa. ¿Eso está bien? ¿Es válido? Yo sé que es algo que no estamos acostumbrados, pero es válido en el sentido de que nosotros acá hemos puesto como referencia el punto donde dejamos caer la masa. Entonces, cualquier altura inferior a este valor de referencia nos va a dar como resultado una energía potencial que es negativa. No es lo usual en los problemas que ustedes están acostumbrados a ver, pero puede pasar en algún caso. Entonces, de vuelta, la energía potencial acá es negativa porque está por debajo, porque la altura está por debajo del punto que tomamos como referencia. ¿Se entiende esto, Emanuel, o oscurece más? Quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿Tenés alguna otra pregunta? Y en nuestro ejercicio, entonces, para resumir, entonces, ¿por qué la gravedad sería positiva? En nuestro ejercicio, la gravedad es positiva porque nosotros hemos considerado un sistema de referencia tal que la altura se mide desde acá hacia arriba. O sea, si quieres, yo usé este sistema de coordenadas para calcular la fuerza, pero fíjate que el sistema de coordenadas que yo había estado usando inicialmente era este, donde en nuestro ejercicio el eje Y apuntaba hacia arriba. Es decir, contrario a la fuerza de la gravedad que apunta hacia abajo. La aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Claro, eso era una de las cosas que me confundía porque el eje Y apunta hacia arriba, pero la gravedad apunta hacia abajo. Es correcto. Entonces, eso me confundía por ahí el signo, porque algunos me decían, no, pero si tu sistema de referencia está hacia arriba, entonces la gravedad es positiva. Pero sin embargo, acá la gravedad apunta hacia abajo. Por Exactamente. eso me confundía. Sí. Vos lo que tenés que tener en cuenta es, más allá, para no hacerte lío con los signos de G y de I, vos cuando calculás la energía potencial, tenés que tener en cuenta que tiene que crecer con la altura. Ahora, todo depende de cómo has medido vos la altura. En este caso, la altura es exactamente esta coordenada I. Si al aumentar esta coordenada I aumenta la energía potencial, entonces está bien. Entonces, si yo escribo que la energía potencial es M por G por H, perdón, por I, y yo veo que al aumentar I, esta altura, aumenta la energía potencial, entonces está bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ese es el chequeo que vos tenés que hacer. Ese es el control, el punto de control que vos tenés. ¿Alguna otra pregunta?